Muy bien. Si no es un esófago. Vamos a continuar, compañeros, colegas. Terminamos de hablar de esto, ¿no? Del construir puentes dentro del proceso de aprendizaje y de utilizar todo lo que está a nuestro alcance y disponible para poder hacer ese puente entre la información disponible, los conocimientos previos y el conocimiento nuevo. Si logramos nosotros ir estableciendo esos puentes o esos caminos, de una u otra manera podríamos ir englobando y cerrando lo que es el proceso de aprendizaje para poder ofrecer esto, precisamente. ¿Sí? Ofrecerle una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la realización de tarea específicamente a nuestros alumnos. Si nosotros estamos conscientes de que podemos combinar contenidos con estrategias y temas, vamos a lograr redondear muy bien un proceso de aprendizaje para nuestros alumnos. Y por último, bueno, pues esto que es la implicación o qué es lo que implica el proceso de aprendizaje, es precisamente lo que dice ahí. Este traspaso progresivo del control del aprendizaje, es decir, la forma en que van apropiando los alumnos todo lo que van aprendiendo, incluso ustedes hoy en día como alumnos, todo lo que están aprendiendo y el proceso de cómo lo están aprendiendo, para llegar a un momento en el que el maestro, que es el que está enfrente, no tenga que hacer una cosa y se pueda lograr lo que nos vendieron por primera vez como constructivismo, de que el alumno es el que construye su propio aprendizaje. Sin embargo, cuando nosotros nos vendieron por primera vez la propuesta del constructivismo, la malentendimos porque nos dijeron el maestro va a ser un facilitador o un instructor. El alumno es el que se encarga de construir su aprendizaje. Entonces, caímos en la comodidad del escritorio y en la zona de confort de decir pues, que el alumno construya. Ya si tiene dudas que se acerque conmigo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pero no les damos, o no les dimos, o no les damos, o no les estamos dando las herramientas para que ellos puedan lograr tener el control de su aprendizaje. De qué aprenden, cómo lo aprenden y por qué lo aprenden. Que tiene mucho que ver con lo que platicábamos al inicio. Es que ¿para qué voy a estudiar si ni siquiera voy a encontrar trabajo? ¿O para qué quiero aprender las matemáticas si yo solo vengo a la escuela por la beca de oportunidades? Prospera. Sí, por la beca de Prospera. Ya no le beca a la escuela porque si no, no nos da la beca. Pero mamá, no, yo sé, yo tampoco quiero que vayas, yo quiero que me ayudes aquí en la casa. Pero si no, no me dan dinero. Entonces, al menos que para eso les sirva lo que estén aprendiendo los chicos, que si se encargan de ayudarle a los papás en la siembra, en la cosecha, pues que sepan cuánto pueden sembrar en determinados metros cuadrados para obtener mejores cosechas cada vez. Y así decirse, oye, ¿para qué me van a servir las matemáticas? Pues te pueden servir para eso, Y si lo sales a vender al mercado, pues no te van a agarrar de todo, porque vas a saber multiplicar, y vas a saber dividir, y vas a saber dar cambio, y si te pagan, y si tienes que dar 8.50 de cambio, y demás. Entonces, para eso puede servir mucho. Y a continuación les presento una tabla que involucra dentro del proceso de aprendizaje, no voy a brincar esta, ¿sí? Dentro del proceso de aprendizaje, que es una tabla comparativa que engloba prácticamente lo que hemos venido haciendo y qué hacer con la información, cómo procesar la información, que es la columna 2, qué producto se obtiene por parte del alumno y cómo podemos llegar a aplicar ese conocimiento. Les decía hace un momento que si nosotros la información no la logramos convertir en conocimiento, de nada sirve. Es información perdida. ¿De qué me sirve saber que 8 de cada 10 alumnos no saben matemáticas? Si no le empiezo a aplicar y a generar conocimiento con base en esas cifras. Yo ya sabré qué hacer como periodista, como maestro, como directivo, y a ver qué hacen los encargados de la Secretaría de Educación Pública. Pero de momento, ¿qué hacer con esa información? ¿Qué hacer con toda la información que ustedes
en este momento están recibiendo de mí, aparte de mentiras? ¿Sí? Llegará un momento en el que, bueno, pues tendrán que convertirlo. Primero, comprobar si es mentira o es verdad lo que dije, que es la principal razón de por qué les digo que yo les digo mentiras. ¿Para qué? Para que investiguen a ver si es cierto o no. Entonces, es incentivarlos a decir, ¿será cierto lo que dijo Eduardo? Bueno, pues vamos a ver si es cierto. ¿Vale? Entonces, empezamos a convertir toda esta información que yo les estoy dando en un proceso de aprendizaje y conocimiento. Entonces, si nosotros vemos cómo podemos acceder a la información hoy en día, obviamente a través de nuestro entorno físico, el salón de clase, es un medio de obtener información del maestro, de sus compañeros. Obviamente los materiales, los medios de comunicación, el internet hoy en día. Maestro que no sepa usar el internet, maestro que está en desventaja absoluta con sus compañeros. Y dentro de una de las competencias docentes del siglo XXI, que es el uso de las TIC y el idioma. Un segundo idioma. Que yo sé inglés, hay que aprender un segundo idioma. Francés, alemán, italiano, mandarín está de moda, el que quieran, pero son una de las competencias, si hablamos de competencias, del docente del siglo XXI. Si no saben usar la computadora y no saben al menos inglés como segunda lengua, están en desventaja. Y en desventaja muy grande. Muy bien, ¿cómo procesamos luego entonces esta información? Pues a través de la captación, del análisis, de la interacción, de la experimentación. ¿Cuántas de esas procesos lo hacemos en un salón de clase? De las 3 líneas. Es pregunta. Si nos vamos a la captación, pues sí, todos captamos, ¿no? Aunque estemos medio dormidos y cabeceando, pero todos captamos. A ver si no me salgo de cuadro. ¿Alguien dirá? No, para que el maestro pueda ver la pantalla, si no, no la síntesis, digo, el análisis está como que muy bajo. No sabemos analizar textos, no sabemos analizar situaciones, se nos complica mucho. O si se nos complica, decimos, ¿para qué lo hacemos? Está complicado. ¿No? La experimentación. ¿Cuántos dejan a sus alumnos experimentar? Levanta la mano. A veces. Colegas, la mejor forma de aprender es así. Si no hacemos, no aprendemos. ¿Quién hace pasteles de aquí? ¿Quién cocina? Ok, de los que cocinamos habitualmente, ¿a quién se le queman los frijoles? ¿No? ¿Ok? ¿Y por qué lo sabemos hacer? Porque lo hacemos. Y mientras más lo hagamos, más perfeccionamos la habilidad. ¿Me queda claro? ¿Cuál es? Vengo a darle yo la taller de redacción y elaboración de textos entonces. No voy a poder venir yo. Entonces, pues dejen a experimentar a sus alumnos, maestros. O sea, no es lo mismo que le digan que, híjole, algo que yo aprendí aquí en Huatusco, no es lo mismo que me digan que hay unos animalitos bien simpáticos, latosos, que parecen hormigas y que tienen alas, y que son de esta región, que se llaman chicatanas, si mal no recuerdo el nombre, y que se comen. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Experimentar y probar. Si no, pues jamás hubiera sabido saber que la chicatana, sí, ya me lo platicaron, pero son unos, o sea, esas cosas ahí en el norte no existen. Sí, eso es que existen las salsas, decía la maestra, precisamente la primera vez que vine, ¿no? Las salsas y la arepa
chapulines allá de Oaxaca. Entonces, pero déjenlos hacer. En serio, ahora sí que petición de Eduardo, de su colega, déjenlos hacer. ¿Cuáles son los materiales? Que si están los sólidos, los líquidos, los gaseosos, que traigan cosas de su casa. Sí, ustedes se encargan del gas, que los películas superos. Oye, que el hielo, que pasa el agua, y que déjenlos hacer, porque es más fácil que hacerlo con los libros y mucho más didáctico que incluso hacerlo con un video. Porque lo vivan, que lo experimenten. Sí, maestro. De entrada, cuando me pregunto quiénes los dejan experimentar, pues yo creo que ahorita la forma de trabajar actual que nos exige el trabajo por proyectos nos lleva a que experimentemos constantemente. De momento no reaccioné porque me quedé con la idea de experimentar en un laboratorio, ¿no? El hecho de hacer una maqueta, el hecho de hacer, por ejemplo, que usted dice, vamos a ver los sólidos, líquidos, gaseosos, traer, por ejemplo, muestra de cada uno de ellos, ahí se está experimentando. Entonces, de alguna u otra manera se lleva la tendencia actual, ¿no? Así es. Yo veía una película que se llama, no sé si ya la que se llama La clase de raro. Y precisamente el maestro tiene una enfermedad que es como, le da un tic que no puede controlar, no sé cómo se llama la enfermedad, no sé si usted recuerda. No. Pero algo que me llamó la atención es que las escuelas, la escuela que él tiene, tienen, por ejemplo, los animales dentro del salón, tienen conejos, tienen diferentes animales. Entonces están viendo, por ejemplo, la fauna y eso, y en este momento pues, están trabajando con los ejemplares vivos. O sea, se llama la tendencia de que ellos tienen la oportunidad de no nada más conocerlos conceptualmente, sino que los puedan ver, visualizar, tocar, ¿no? Claro. Es más enriquecedor. Claro. Sí, desde luego, no es lo mismo que digan un conejo con león. Sí, no van a poder tener un león en un salón de clase y para ahí sí es bueno usar el video, usar la fotografía, la imagen y demás como estrategias. Pero es excelente. Es excelente, sobre todo en ciudades donde por lo general no se ven algunos animales. Sí, es muy bueno porque es la forma en que aprendemos desde chiquitos, desde que nacemos. ¿Sí? Discúlpenme, no es ataque a los maestros de primaria, pero cuando entramos a la primaria todos nos echan a perder. Así. Y luego los papás, ya deja de preguntar. Les estamos impidiendo su aprendizaje, porque la forma natural de aprender es a través de preguntas. Y todos odiamos la época del qué. Ya está en la edad del qué. Todo es qué. Y oye, ¿por qué? Y oye, ¿por qué? Y oye, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¡Ya cállate! ¿Sí? Y llega el salón de clase y tal, y ¡ya cállate! Y ya cállate. Caray, entonces llega un momento que ¿quién quiere preguntar algo? No, pues ya nos condicionaron para que nos calláramos. Y eso, y nos impide incluso, nos bloquean incluso nuestra capacidad de investigar. La investigación no es otra cosa, puedo decirles la definición conceptual y poética que quieran de investigación. La investigación no es otra cosa más que hacerte una pregunta, generarte una posible respuesta y comprobarla. Si se rechaza, te haces otra pregunta. Oye, ¿qué pasa si aviento el mouse al piso? Igual y se rompe. Vamos a ver. Sí se rompió. Chido. ¿Ya? No se rompió. Oye, se lo aviento en la azotea. Y voy investigando y voy haciendo. Pero si nunca lo hago, lo voy a hacer. Si nunca lo hago, jamás podré aprender qué es lo que sucede con un material plástico que si lo aviento a determinada altura, se rompe. No meta los dedos al tomacorriente que te va a dar toque. ¿Y qué es lo primero que hace el niño? Buscarle, ¿no? Déjale que se dé un toque. ¿Sí? ¿Sí, no? No es cierto. Hay cosas que no se deben dejar hacer, no desde luego, ¿no? Pero si a lo que voy es el comportamiento del niño. O sea, el niño siempre va a buscar hacer algo.
porque así aprenden. Y nosotros resulta que en el salón de clases no los dejamos experimentar, no los dejamos fallar. Y el peor de los casos es que cuando fallan, los regañamos y los tachamos de burros y que no aprenden, y después eso ya es tantito tío. Porque al final de cuentas a lo que queremos lograr es esto, ¿no? Aplicar el conocimiento en situaciones conocidas. Eso ya es una repetición de algo que me sucedió, experiencia, y en nuevas situaciones, el ensayo y el error. Entonces, esa es la invitación que yo les hago en esta parte. Déjenos hacer, aparte que las clases van a ser más divertidas, creo yo, y si no, pregúntenle aquí a nuestros nuevos estudiantes. Ya no pregunto qué es el puntito rojo. ¿Qué es ese puntito rojo? El puntito rojo, ¿qué crees que sea? ¿Sí sabes? Eso. Fíjense algo importante, pero lo explicó, pero ¿por qué no hizo la pregunta? ¿Por qué no hizo la contrapregunta? ¿Qué crees que sea el puntito rojo? ¿Sí? Porque ya tiene experiencia previa en eso. Por las caricaturas, por lo que quiera, porque si sale de los ojos como Superman, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es algo que también los adultos, por la protección y por el paternalismo de que ya le voy a decir qué es, no, a lo mejor haga una contrapregunta. ¿O tú qué crees que sea? Y ya después lo podemos ir orientando. Como el maestro de inglés, ¿no? Oiga, maestro, ¿qué es house? Casa. ¿Sí? Obviamente es lo más sencillo. Estamos esperando la respuesta, que me la den, porque es más fácil para mí que me la den que tratar de encontrar el significado. ¿Qué es house? ¿Dónde vives? En una casa. Ah, ya más o menos va a saber qué es house. Pues sí, el doctor House es el doctor Casa. ¿Vale? Si hacemos una traducción literal. ¿Vale? No, ya no. Iba a decir otra cosa, pero ya me censuré. Me autocensuré. Digamos que hay damas y niños presentes. Ah, no es por eso, pero sí. Ya sé muchas carrillas. Luego lo digo. Muy bien. Entonces, no me dejan el noticiero. Muy bien. Algunas de las concepciones del aprendizaje que hay, no los quiero llenar ni de autores, ni de teorías, ni de nada. Pero la gran mayoría de las concepciones que tenemos sobre el aprendizaje hoy en día nos obligan y nos llevan a que este binomio se rompa. ¿Sí? Que ese es algo también muy personal. Yo no hablo de una disociación del binomio enseñanza-aprendizaje. Mi propuesta es modificar el binomio por el de aprendizaje y enseñanza. Es decir, primero tengo que aprender y con base en el aprendizaje obtenido, enseño. Pero para eso tenemos que romper el paradigma de que el maestro es el que hace y el alumno es el que replica. Porque de una u otra manera eso es lo que estamos haciendo en el salón de clase. Nosotros somos los que estamos haciendo y el alumno replica nuestro actuar. Y no ha cambiado mucho. Yo tampoco tengo muchos años. Pero yo recuerdo en primaria, en Veracruz, que lo primerito que llegábamos al salón y ya estaba todo el pizarrón escrito. Y aparte letra cursiva, bien padre, me encantaba a mí. Todo, pero de izquierda, de derecha, de arriba, abajo, pizarrón de gis. Y apunten. Y ya cuando terminábamos de apuntar, la maestra decía, bueno, pues para no borrar y tener que escribir yo, apunten, y empezaba a pintar.
Ya que terminaba de dictar, le teníamos que llevar nuestra libreta para que estuviera exactamente igual que la libreta de ella. Así. Y era casi de todos los días. Entonces, pues era una replicación, o sea, replicar lo que ella quería y lo que ella ya había hecho. Porque ella ni siquiera lo hacía para la clase de nosotros, ¿no? Lo ocupó la clase del año anterior, y el ciclo anterior, y el ciclo anterior, y el ciclo anterior. Entonces, pues ella ya nada más trabajó una vez en quién sabe qué año, y los demás chavos seguían haciendo lo mismo. Imagínense cuántas generaciones pasaron por ella de tener lo mismo en sus libretas. ¿Sí? Obviamente no me acuerdo ni del nombre de la maestra, me acuerdo de eso, y que le pegué un espinillo. Pero, porque me pegó con una regla, el reglazo de la mano, se me fue la pierna, fue la regla. Es como si hubiera pegado acá en el tono, entonces el reflejo fue que fue defensa propia. Entonces, eso es lo que hay que buscar romper. Hablamos de paradigmas al inicio de la sesión, entonces hay que romper paradigmas. El primer paradigma es de que nosotros no somos los que sabemos todo. Hay muchas cosas que los chicos saben y más que nosotros. Entonces, si logramos romper ese paradigma y nosotros buscamos que nuestros chicos comprendan la información, transformar la información en conocimiento, hablamos luego entonces de lo que prácticamente la parte final de los teóricos del modelo constructivista nos hablan, que se llama el aprender a aprender. El aprender a aprender no es otra cosa, colegas, que aprender a pensar. ¿Y cómo logramos aprender a pensar? Pues a través de desarrollo de procesos, de habilidades de aprendizaje creativo, crítico, los ejercicios que les puse hace rato y demás. ¿Sí? A mí me gusta combinar mucho este tipo de ejercicios con las clases teóricas. Aparte que rompes un poco así como que la voz, el esquema, el movimiento, todo este tipo de condiciones, pues tienen esa función precisamente, el hacernos pensar, el desarrollar una habilidad distinta. ¿Sí? Entonces, hay que dejar de ver a la educación únicamente como una transmisión de información, sino como un proceso en el que vamos construyendo y vamos haciendo representaciones mentales de todo lo que vamos viviendo y todo lo que vamos sintiendo en un salón de clase. Y no olvidarnos que aprendemos de mejor manera si socializamos, aunque el proceso de aprendizaje es un proceso natural, un proceso individual. ¿Sí? El proceso de aprendizaje, aquí les tengo un dibujito de Pere Márquez. Todo este dibujo es precisamente los principios y factores del aprendizaje. Pero, y si me permite, ahorita voy a, maestro, si me permite su hijo, voy a pedir ahorita algo. Entonces, lo primero que se necesita para aprender esta carrera es el poder. Ninguno de nosotros tenemos algún impedimento, ¿verdad? Entonces, podemos. Entonces, y todos los seres humanos, a pesar de tener algún impedimento, pueden, en medida de sus necesidades y posibilidades, pueden aprender. El único ser humano que no puede aprender es el que no ha nacido, que está muerto. ¿Vale? De ahí fuera todos podemos. La otra parte tiene que ver mucho con el querer, que es la motivación, es el estar dispuesto a. Y por último tiene que ver ya con el saber, con la experiencia y con la interacción. Si yo le... ¿Cómo que yo respondo? ¿Cómo? Carlos, más fuerte para que te escuchen todos.
Eso. Si yo le pregunto a Carlos si ha utilizado un mouse inalámbrico, Carlos, ¿has utilizado un mouse inalámbrico? ¿Este? No. ¿Te gustaría aprender la lucecita roja de láser? Sí. ¿Qué fue lo primero que hizo? Y se paró y se puso aquí enfrente. Ahora, obvio, hay que darle la instrucción. La instrucción es decirle pues, dónde está ubicado o dejarlo que experimente. ¿Vale? Encuentra la lucecita roja. Señala la cabecita del muñeco. Eso. Gracias, Carlos. Eso, muy bien. ¿Vale? Tengo una interacción. Se lo pude haber hecho más fácil. Le pude haber dicho dónde estaba el botón. ¿Sí? Pero no tuvo miedo. Apretarle. Y le apretó todos los botones y no pasó absolutamente nada. ¿Sí? Ni para un lado ni para el otro, hasta que lo encontró y no se tardó ni un minuto en encontrarlo en vez de señalar. ¿Sale? Eso es algo que los niños tienen y que nosotros los adultos lo dejamos de tener. Oye, la computadora no, ¿y si le pasa algo? ¿O no? No le pasa nada. No hay nada que undo, o el deshacer, o el control Z, o el botón de apagado, soluciona. Créanme. Y no le pasa absolutamente nada. O sea, ¿qué pasa? La computadora esta que estoy utilizando no tiene pila, no le sirve, se me desconecta, se apaga. ¿Qué pasa si se apaga? No pasa absolutamente nada. Sí, pero espérate, no se te vaya a apagar porque quién sabe qué va a pasar después. No pasa nada. Pierden el miedo. ¿Por qué los chicos pueden utilizar mejor el teléfono que nosotros? Porque no tienen miedo. ¿Sí? Y porque están desarrollando, sin saberlo, de manera completamente inconsciente, porque así somos los seres humanos, estamos desarrollando los principios y factores que intervienen en el aprendizaje. Si llegase a venir el siguiente mes y viene Carlos otra vez, le puedo dar el mouse y ya no va a experimentar, se va a acordar perfectamente bien y lo apuesto dónde está el botón para prender el láser. Y si lo sigo dejando y le habilito la computadora, sé que lo va a saber utilizar también como el mouse para avanzar la presentación. Y se va a dar cuenta cuál es la que va a la derecha, cuando se regresa, cuando se pone la pantalla en blanco y demás. Pero también cualquiera de ustedes lo va a poder hacer. Es la primera vez que lo hago con un niño porque nunca había tenido niños en una clase. Eso. Pues ya saben cómo, pues claro. Entonces, para comprender una cosa, colegas, lo mejor que se puede hacer con ella es tratar de cambiar. Así lo percibo yo. Si lo que verdaderamente quieres comprenderlo, pues busco cambiar. Y si ya hablamos de concepción de aprendizaje por completo, entonces ahora sí intervienen todos los demás factores y palabras y frases que están ahí, vocablos y demás. ¿Sí? Desde luego que hay una cultura, desde luego que hay una sociedad que influye en nosotros, influye en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestra forma de aprender, claro. Influye, si vemos a la sociedad en círculos concéntricos, la primera parte de la sociedad es nuestra familia, después viene siendo nuestra comunidad, la iglesia, los amigos más cercanos, y después nos vamos con los amigos de trabajo, y así hasta llegar a la globalización y al mundo. Y todo eso va influyendo y va marcando los pasos que nosotros vamos a seguir para poder aprender y asimilar las cosas, los niños también. Entonces, no hay que olvidarnos del contexto. Así de sencillo.
olvidarnos del contexto. Y desafortunadamente, repito, insisto, no contextualizamos en México la educación. Es más, no hemos contextualizado en el constructivismo. Seguimos aplicando el constructivismo como nos enseñaron desde Europa. Gran parte se debe a que no sabemos investigar. Entonces, pues como es más fácil copiar modelos que investigar y adaptar y contextualizar, porque, híjole, pues ya que alguien se encarga de ver qué teórico investigador lo hace, ¿yo para qué? Yo mejor digo y hago lo que me dicen que haga. Y ese es un gravísimo problema. Porque efectivamente, como se nos decía hace rato, la mejor forma de aprender es haciendo, ¿no? Entonces, como yo se los puedo decir, pero es mejor que se los diga alguien más, pues vamos a dejar que lo diga Rorschach. Un sentimiento que he visto en otros lugares y en otras cabezas. Cuando dices que se aprende haciendo, es decir, que o lo haces personalmente o no lo aprendes. Hay un proverbio chino, probablemente de Confucio, o no sé de quién, que dice: dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, pero hazme partícipe de algo y entonces aprenderé. Yo diría algo muy simple: no hay otra forma de aprender. No se puede aprender de lo que te dicen. Cuando doy conferencias yo pregunto: ¿cuántas salidas de emergencia hay en un avión 757? ¿Cuántos salvavidas hay en un 757? Porque todos hemos escuchado estas explicaciones científicas y sin embargo nadie lo sabe. Y después pongo el vídeo y la gente dice: ¡ah! ¡hay 7! Pero no lo saben, porque decirle las cosas a la gente no es una buena manera de aprender. El aprender haciendo es un concepto que siempre ha existido. En este país había un educador, John Dewey, que era un gran defensor del aprender haciendo. Y en 1916 se lamentó de que había estado intentando cambiar la metodología de aprendizaje en las escuelas y que nadie le hacía caso. Y después añadía: quizá es porque yo solo lo digo. Y lo verán. Y no se acuerdan de lo que han oído. Nadie que nos esté escuchando es un experto en algo que no haya aprendido haciéndolo una y otra vez. Hay un chiste en este país. Un hombre joven le pregunta a un señor mayor en Nueva York cómo se llega a Carnegie Hall. Y el viejo le responde: por la práctica. Y así es como se consigue cualquier cosa. Si entiendes la educación como otra cosa que no sea práctica y experiencia, te has equivocado en tu percepción de la educación. Y todos los filósofos famosos como Einstein o Wittgenstein han dicho exactamente lo mismo, pero las escuelas no lo hacen. Es increíble todo esto, ¿no? En las escuelas, en realidad, los profesores explican lo que ellos creen que es importante y no tiene nada que ver con aprender haciendo. Esto tiene unos orígenes muy interesantes y es obvio por qué las escuelas son así. En 1600 un monje tenía un libro y lo leía porque tú no podías leer. Esto era una buena idea en 1500. Lo que pasa es que no hemos cambiado el sistema desde entonces y hoy sigue entrando un señor que da una clase y como nadie recuerda lo que se dijo en clase, hay que hacer un examen. Así se estudia y se coloca todo en la cabeza. Yo les pregunto a mis estudiantes: ¿cuántos podrían pasar el examen del año pasado ahora mismo? Ellos me preguntan: ¿podemos estudiar? Y les digo que no, que se supone que tenían que haberlo aprendido. La respuesta es que no. ¿Por qué lo aprendieron de memoria? No recuerdan los exámenes del año pasado. Yo no podría aprobar los exámenes de mi universidad. No sé si tú podrías. Y hay otra cosa. Cuando nos modernizamos y utilizamos ordenadores, a menudo, tú también lo dices, y yo me doy cuenta, es una paradoja de lo que hacíamos en la clase. Se hace como las viejas clases, pero con un ordenador, ¿no? El ordenador en realidad no está ayudando. Podría hacerlo, pero no lo hace. ¿Cómo podría ayudar?
si proporcionara experiencias permitiría que los estudiantes pudieran hacer cosas en el ordenador. Pero el sistema educativo está inherentemente en contra de esto, y ahora te daré un ejemplo. Yo hice un programa para enseñar geografía donde los alumnos podían ver vídeos de lo que les interesaba. Si eran deportes, podían viajar por el país para ver partidos. Si les gustaban las películas, podían ir a Filadelfia a ver a Rocky. Hicimos pruebas y vimos que los chicos aprendían geografía, pero las escuelas no lo querían. ¿Y sabes por qué? Porque un niño iba a California mientras el otro iba a Nueva York y no podían controlar qué era lo que estaba aprendiendo. Roger, podremos poner remedio a todo esto en los próximos años mediante un aprendizaje creativo por los ordenadores o por lo que sea, lo que me digas. ¿De qué manera puede el ordenador ayudar a salir de este desastre? Los ordenadores son una solución, pero no tienen por qué ser la solución. La clave es el sistema. Lo que permiten los ordenadores es tener una experiencia individual que a la vez permite a los alumnos comunicarse con un compañero o trabajar en equipo o comunicarse con alguien al otro lado del mundo o investigar algo que les interese o hacer las experiencias que de otra forma no podrían hacer, pero cada uno en su propio campo. El ordenador en sí no tiene ninguna relevancia, es un aparato que permite tener experiencias si se crea un buen software que lo acompañe. La mayor parte del software educativo que existe en estos momentos es malísimo. Es lee este párrafo y responde las preguntas. Es como si fuera un libro de texto, o peor que un libro de texto. Hace un momento has dicho que los profesores se concentran en lo que saben, en lugar de concentrarse ¿en qué deberían concentrarse los profesores? Los profesores deberían concentrarse en intentar comprender qué es lo que los estudiantes pueden hacer y en ayudarles a hacerlo. Si yo quisiera aprender sobre fotografía, ¿cómo lo harías? ¿Me darías un libro sobre historia de la cámara de fotos o me enseñarías cientos de fotografías buenas y malas? ¿O me darías una cámara de fotos y me dirías, ve a hacer fotos y cuando vuelvas veremos cómo hacerlas mejor? Esto es lo que creo que debe ser la educación. Hay que tutorizar a los estudiantes a mejorar lo que hacen mientras practican y mejoran. Y esto es cierto para cada aspecto de la educación. Sea lo que fuere, tiene que girar de alguna manera sobre cómo hacerlo. Y si no es así, no deberían enseñarlo. Intentemos dar alguna pauta de éxito a nuestra audiencia. ¿Hay algún consenso sobre cómo hacerlo? Una cosa que ha quedado clara es lo de aprender haciendo. Esto ya es algo. Es posible que la gente no sepa cómo hacerlo, pero bueno, debe hacerse. Aprender debería ser divertido. Esto ya te lo he oído a ti y a otras personas. ¿Qué más hay consensuado ya? ¿Sabes cuando las escuelas no están tan mal? Con asignaturas prácticas. Una vez me llamaron de una escuela que enseñaba asignaturas técnicas y tenían una escuela de cocina y aquí había 20 cocinas y 20 estudiantes. Les dije que no me necesitaban porque ya cocinaban. Cuando se trata de asignaturas que no son académicas, no lo hacemos tan mal. No enseñamos a los pilotos a volar por medio de teorías de aviones. Los ponemos delante de un simulador de vuelo y hacemos que lo intenten. Y luego les hacemos volar primero en un avión pequeño y luego en otros más grandes. Porque sabemos que un examen teórico en pilotar no nos hace necesariamente buenos pilotos. Todas las asignaturas que no son teóricas, ya sabemos cómo enseñarlas. Si quieres enseñar cómo presentar un programa de televisión, hay que hacer todo tipo de trabajos, como aprendiz, desde electricidad, iluminación. No es difícil, esto ya lo sabemos como sociedad. El problema es que las escuelas no lo saben, no están al tanto de cómo enseñar. Muy bien, ¿qué opinan? Es parte, engloba lo que hemos platicado el día de hoy, en el que yo insisto mucho, en verdad insisto mucho, en que se dé la oportunidad a ustedes como maestros de romper sus propios paradigmas y
solventar sus propios miedos que tienen como maestros. La tarea que tienen frente a ustedes es verdaderamente ardua, complicada. Hay problemas en casa, hay problemas económicos en el país, y aparte tenemos que absorber los problemas de los chavos. ¿Y nosotros cuándo, no? Sin embargo, creo que si logramos atrevernos a romper esas barreras que nosotros nos ponemos, a romper paradigmas, a hacer cosas distintas, a dejar que los chicos hagan, a dejar de hacer que los chavos aprendan haciendo, dice Robert Shannon, podemos obtener resultados sin medir los resultados. Y lo que hablaba Ernesto hace un momento de la prueba y el error, pues también se vale equivocarse como maestro al frente. Oye, voy a intentar esto, no me funcionó. Ah, bueno, con ellos no me funcionó, ya no lo voy a volver a hacer. Busco la manera en que sí me funcione. Y eso no quiere decir que el siguiente ciclo escolar con otro grupo de alumnos, lo que hice que no me funciona en este, sí me va a funcionar en el otro. Porque son personas distintas y son tiempos distintos. Entonces, aquí lo que busco, y con esto prácticamente concluyo, es ya que sabemos cuál es el proceso de aprendizaje, todo lo que involucra a la parte del aprendizaje, desde la parte psicológica, desde la parte formativa, bueno, pues ahora la siguiente es atreverse. Atreverse a apretar el botón del señalador. Atreverse a echar a perder, no a los alumnos, sino lo que estén haciendo. Ya están echados a perder. Tenemos que corregir el camino. No, ya están echados a perder. No, vamos a corregir el camino. Y sobre todo tomar conciencia más de la que ya tienen, que lo que ustedes hacen hoy lo van a poder medir hasta dentro de unos 20 años. No va a ser de inmediato. Es por eso que yo no comparto mucho la idea de las competencias, porque si alguien quisiera investigar realmente si las competencias sirven o no sirven en el ámbito y en el ambiente en el que estamos haciendo, se tardaría por lo menos 24 años en hacerlo. Es decir, a un mismo grupo, estudiarlo cuando entra a preescolar, medir su desarrollo de preescolar en primaria, esperarse toda la primaria, ir haciendo mediciones. ¿Ya van cuántos? 8 años, ¿no? Luego irnos a secundaria, ya van 11. 3 de bachillerato, 14. 4 de licenciatura, 18 años. Y por lo menos unos 5 después de haber egresado, porque supuestamente todas las competencias son para la vida. ¿Okay? Para la vida profesional, para la vida futura, Entonces, mientras esto no suceda realmente, nunca vamos a poder medir la efectividad del aprendizaje desarrollado por competencias. Aparte que las competencias siempre han existido. A nosotros nos enseñaron habilidades, actitudes y actitudes. Exactamente lo mismo. Nos ahorraron saliva, nada más decimos competencias. Hoy en día. ¿Sí? Y tan mal, tal vez dice, oye, Eduardo, es que eres muy catastrófico, muy negativo. No, tan mal no estamos aquí. Y la gran mayoría de nosotros obtuvimos nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza de manera tradicional. Algunos de manera conductista, algunos de manera cognitiva, muy pocos de manera constructivista. Y aquí estamos. No está mal. El maestro algunas veces tiene que ser instruccional, algunas veces tiene que ser conductista, algunas veces tendrá que ser cognitivista, algunas veces tendrá que ser constructivista. ¿Por qué? Porque dependerá del contenido, dependerá del tema, dependerá del mensaje, dependerá de lo que se esté desarrollando en el salón de clase. Aquí lo importante es saber, que existen, 2, qué estrategias hay para cada uno de estos modelos psicopedagógicos, y 3, aplicarlos y hacer cosas buenas y nuevas. ¿Sale, vale? Ya por último,
¿Qué número sigue del 4? Ya para cerrar, ¿cómo empezamos? 2. No. No. Se forman mitades, ¿verdad? Sí. ¿No? No, tampoco. Tampoco. Esa adivinanza. Piensen de manera creativa. 24, no. 8. No. 6. No. 4. Ahí sí ya no complicaría para su edad. Ok, la respuesta es 4. ¿Cuántas letras tiene 24? Sí. 24, ¿cuántas letras tiene? Ok, 24 tiene 12 letras. 18 tiene 9, 14 tiene 7, 8 tiene 4 y 4 tiene 4. Ah, 4. 5, perdón. Es 5, la respuesta es 5, tiene razón. Perdón usted, tiene toda la razón. Me ofusqué. 6. Así es. Son 6. Era 6. Ayer el numerito se me fue. No era 4, sino era 6. Ok, ahí me falló el momento de repetir el experimento. Les ofrezco una disculpa. Me equivoqué. Exactamente, era 6 igual a 6. Para que se repitiera la condición entonces. Colegas, 17 meses después, agradezco en verdad mucho el camino que han seguido con nosotros. Agradezco el que hayan y sigan confiando en la Universidad de las Naciones. Por lo general yo vengo, o me gusta venir, en la última materia. Sin embargo, la próxima sesión tengo un compromiso con doctorado, que si ustedes desean continuar con sus estudios, con mucho gusto los verán en el doctorado. Es una de las opciones que tenemos para titulación. A través del 50% de los créditos de maestría, siempre y cuando nos comprometamos a concluir el doctorado. Si no llegamos a la mitad, nos titulamos de la maestría y ya nos vamos. Eduardo se quedó con una tesis a la mitad. No. Soy el asesor de tesis, soy el director de las tesis de doctorado de la Universidad de las Naciones. Entonces caminaríamos juntos en un proceso de generación de conocimientos, no de obtención, sino de generación. Las otras opciones de titulación que se les van a presentar a ustedes es a través de un examen de conocimientos, de todas las lecturas, y la última es también a través del promedio. Si tienen 9 o superior a 9, es una especie de titulación automática. Habrá nada más que llenar el protocolo del examen, que es llenar la carátula con su nombre, porque se tiene que presentar ante la autoridad académica correspondiente, y esa sería también la forma de obtener ya su grado de másteres. Ya el maestro Guadalupe, la licenciada Heréndira les harán llegar a detalle por escrito todas estas opciones. Todavía nos queda una materia más, que es taller de redacción, elaboración de textos y práctica docente, que se va a dar a cabo el próximo mes. La fecha de entrega de la siguiente materia es en octubre, así
Así que para noviembre ya podríamos estar hablando de elaboración de la última boleta, certificado de estudios y todo lo que tenga que ver con la documentación oficial institucional. ¿Sí? Eso es septiembre la última conferencia, ¿no? Es en septiembre, así es. Entonces el trabajo se les pide en octubre, entonces para noviembre ya lo estarían evaluando, más o menos mitad de noviembre ya se tendrían todas las calificaciones. Los que tengan algún trabajo pendiente, mándenlos al correo. Si tienen 1, 2, 3, 4, mándenlos al correo de tareas, si es que hay alguna actividad pendiente. Si quedaron boletas pendientes por entregar el día de hoy, les ofrecemos a nombre de la universidad una disculpa. Se dañó algo del sistema que tiene las calificaciones ahí por parte de la SED, entonces he estado viendo solucionarlo, no me permitió imprimir nada en la semana. Los diplomas los van a recibir todos la próxima sesión, si es que me entrega el proveedor de papel, y si no, ustedes lo van a recibir, que les debo diplomas de todo el cuatrimestre, si mal no recuerdo, ¿verdad? Prácticamente el cuarto cuatrimestre, los diplomas de asistencia. La ven si los tengo presentes, muy presentes. Colegas, muchas gracias. En verdad, muchas gracias. Que pasen muy bonito fin de semana. Que si nosotros la información no la logramos convertir en conocimiento, de nada sirve. Es información perdida. ¿De qué me sirve saber que 8 de cada 10 alumnos no saben matemáticas? Si no le empiezo a aplicar y a generar conocimiento con base en esas cifras. Yo ya sabré qué hacer como periodista, como maestro, como directivo, y a ver qué hacen los encargados de la Secretaría de Educación Pública. Pero de momento, ¿qué hacer con esa información? ¿Qué hacer con toda la información que ustedes en este momento están recibiendo de mí, aparte de mentiras? ¿Sí? Llegará un momento en el que, bueno, pues tendrán que convertirlo primero, comprobar si es mentira o es verdad lo que dije, que es la principal razón de por qué les digo que yo les digo mentiras. ¿Para qué? Para que investiguen a ver si es cierto o no. Entonces, es incentivarlos a decir, ¿será cierto lo que dijo Eduardo? Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Órale, ¿vale? Entonces, empezamos a convertir toda esta información que yo les estoy dando en un proceso de aprendizaje y conocimiento. Entonces, si nosotros vemos cómo podemos acceder a la información hoy en día, obviamente a través de nuestro entorno físico, el salón de clase. Muy bien. Si no es un eso. Vamos a continuar, compañeros, colegas. Terminamos de hablar de esto, ¿no? Del construir puentes dentro del proceso de aprendizaje y de utilizar todo lo que está a nuestro alcance y disponible para poder hacer ese puente entre la información disponible, los conocimientos previos y el conocimiento nuevo. Si logramos nosotros ir estableciendo esos puentes o esos caminos, de una u otra manera podríamos ir englobando y cerrando lo que es el proceso de aprendizaje para poder ofrecer esto, precisamente. ¿Sí? Ofrecerle una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la realización de tarea, específicamente a nuestros alumnos. Si nosotros estamos conscientes de que podemos combinar contenidos con estrategias y temas, vamos a lograr redondear muy bien un proceso de aprendizaje para nuestros alumnos. Y por último, bueno, pues esto que es la implicación o qué es lo que implica el proceso de aprendizaje, es precisamente lo que dice ahí. Este traspaso progresivo del control del aprendizaje, es decir, la forma en que van apropiando los alumnos, que es un medio de obtener información del maestro, de sus compañeros, obviamente los materiales, los medios de comunicación, el internet hoy en día. Maestro que no sepa usar el internet, maestro que está en desventaja absoluta con sus compañeros. Y dentro de una de las competencias docentes del siglo XXI, que es el uso de las TIC y el idioma. Un segundo idioma. Que yo sé inglés, hay que aprender un segundo idioma. Francés, alemán, italiano, mandarín está de moda, el que quieran, pero son una de las
competencias, si hablamos de competencias, del docente del siglo XXI. Si no saben usar la computadora y no saben al menos inglés como segunda lengua, están en desventaja. Y en desventaja muy grande. Muy bien, ¿cómo procesamos luego entonces esta información? Pues a través de la captación, del análisis, de la interacción, de la experimentación. ¿Cuántas de esas procesos lo hacemos en un salón de clase? De las 3 líneas. Les pregunto. Alumnos, todo lo que van aprendiendo, incluso ustedes hoy en día como alumnos, todo lo que están aprendiendo y el proceso de cómo lo están aprendiendo, para llegar a un momento en el que el maestro, que es el que está enfrente, no tenga que hacer una cosa y se pueda lograr lo que nos vendieron por primera vez como constructivismo, de que el alumno es el que construye su propio aprendizaje. Sin embargo, cuando nosotros nos vendieron por primera vez la propuesta del constructivismo, la malentendimos porque nos dijeron el maestro va a ser un facilitador o un instructor. El alumno es el que se encarga de construir su aprendizaje. Entonces, caímos en la comodidad del escritorio y en la zona de confort de decir que el alumno construye. Ya si tiene dudas que se acerquen conmigo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pero no les damos, o no les dimos, o no les damos, o no les estamos dando las herramientas para que ellos puedan lograr tener el control de su aprendizaje. De qué aprenden, cómo lo aprenden y por qué lo aprenden. Que tiene mucho que ver con lo que platicábamos al inicio. Es que ¿para qué voy a estudiar si ni siquiera voy a encontrar trabajo? ¿O para qué quiero aprender las matemáticas si yo solo vengo a la escuela por la beca de oportunidades? Progresa, Prospera. Sí, por la beca de Prospera. Ya no le vete a la escuela porque si no, no nos da la beca. Pero mamá, no, yo sé, yo tampoco quiero que vayas, yo quiero que me ayudes aquí en la casa. Pero si no, no me das dinero. Entonces, al menos que para eso les sirva lo que estén aprendiendo los chicos, que si se encargan de ayudarle a los papás en la siembra, en la cosecha, pues que sepan cuánto pueden sembrar en determinados metros cuadrados para obtener mejores cosechas cada vez. Y así decirse, oye, ¿para qué me van a servir las matemáticas? Pues te pueden servir para eso, Y si lo sales a vender al mercado, pues no te van a agarrar de todo, porque vas a saber multiplicar, y vas a saber dividir, y vas a saber dar cambio, y si te pagan, y si tienes que dar 8.50 de cambio, y demás. Entonces, para eso puede servir mucho. Y a continuación les presento una tabla que involucra, dentro del proceso de aprendizaje, no voy a brincar esta, ¿sí? Dentro del proceso de aprendizaje, que es una tabla comparativa que engloba prácticamente lo que hemos venido haciendo y qué hacer con la información, cómo procesar la información de la columna 2, qué producto se obtiene por parte del alumno y cómo podemos llegar a aplicar ese conocimiento. Les decía hace un momento